La trayectoria de 3 y Atlas hizo algo que, en teoría, nunca debió ocurrir. No se desvió de forma gradual ni trazó una curva suave. Se dobló, un quiebre preciso, medible, justo en el centro de lo que debía ser una salida limpia y perfectamente predecible de nuestro sistema solar. De acuerdo con todo lo que conocemos sobre mecánica clásica, ese cambio no debería existir. Y sin embargo, ahí estaba, escondido en los datos, esperando a que alguien lo notara. Esto no es una suposición, no es ciencia ficción, es matemática orbital pura. Cuando 3 y Atlas fue detectado por la red de observación Atlas, los primeros cálculos resultaron tranquilizadores, casi aburridos. Otro visitante interestelar más. Otro objeto siguiendo una trayectoria hiperbólica, lo que significa que venía desde fuera del sistema solar y que se marcharía igual de rápido. Ya habíamos visto algo parecido antes, primero con Oumuamua y luego con Borisov. Siguiendo esa lógica, 3 y Atlas solo debía convertirse en el tercer nombre de una lista breve y extraña, pero aún así gobernada por las leyes de Newton. Al principio, todo encajaba. Su excentricidad era mayor que 1. Su inclinación, pronunciada. Su velocidad, enorme, decenas de kilómetros por segundo en relación con el Sol. Cada parámetro gritaba origen interestelar, sin riesgo para la Tierra, sin drama, sin motivo alguno para alarmarse. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después es tan importante. Conforme llegaron nuevas observaciones, con mayor resolución, más tiempo de seguimiento y una precisión astrométrica superior, empezó a aparecer algo sutil, casi incómodo. La posición prevista de 3 y Atlas, calculada usando modelos puramente gravitacionales, dejó de coincidir con su posición real. Al principio, la diferencia era mínima. Ese tipo de discrepancia que los astrónomos suelen discutir en notas al pie. Ruido instrumental. Una fluctuación estadística. Tal vez un simple error de redondeo. Pero el error no desapareció. Creció. Para cuando equipos independientes comenzaron a contrastar los datos, la desviación ya había superado el umbral de 3 sigmas. En física, ese es el punto donde la coincidencia deja de ser una explicación cómoda y empieza a parecer negación. Esto ya no era un problema de medición. El objeto no estaba donde la gravedad decía que debía estar. Y eso plantea una pregunta profundamente inquietante. ¿Qué lo empujó? No estamos hablando de un deslizamiento lento, ni de una acumulación gradual de fuerzas diminutas a lo largo de meses. Los datos apuntaban a algo mucho más abrupto. Un cambio localizado en la velocidad. Un pequeño delta sí, pero aplicado en una ventana de tiempo muy corta. Suficiente para alterar la trayectoria. Suficiente para dejar una marca permanente en su camino de salida. Dicho de forma sencilla, 3 y Atlas ejecutó una maniobra. Ahora bien, antes de ir demasiado lejos, hay que ser claros. La física permite fuerzas no gravitacionales. Los cometas expulsan gas. Chorros de hielo sublimado pueden funcionar como propulsores naturales. Eso lo hemos observado muchas veces. Pero aquí surge el problema. 3 y Atlas no se comportaba como un cometa. No había una cola clásica. No se detectó una coma significativa de polvo. El análisis espectroscópico no mostró señales fuertes de vapor de agua, monóxido de carbono ni dióxido de carbono, sustancias necesarias para generar un empuje de esa magnitud. Cualquiera que haya sido la fuerza que actuó sobre él, lo hizo de forma silenciosa, limpia, casi eficiente. Aún más extraño resulta el momento en que ocurrió. La desviación parece coincidir con su paso cerca del plano de la eclíptica, la línea estructural central del sistema solar. No ocurrió en el perihelio, donde el calentamiento solar es máximo. No sucedió durante el mayor estrés gravitacional, sino en un punto sorprendentemente específico. Eso, por sí solo, no prueba nada, pero sí reduce el margen de interpretación. Podemos calcular la fuerza necesaria para producir el cambio observado. Podemos estimar la masa. Podemos deducir la aceleración implícita. Y cuando hacemos esos cálculos, nos encontramos con números incómodos, demasiado grandes para atribuirlos a la presión de radiación solar sobre un objeto rocoso típico, demasiado ordenados para explicarlos mediante una expulsión caótica de gas, demasiado precisos como para ignorarlos. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante.
porque una vez que aceptas que la gravedad por sí sola no explica el quiebre, te ves obligado a considerar alternativas, propiedades materiales exóticas, geometrías extremas, objetos tan delgados o tan densos que interactúan con las fuerzas solares de formas que nunca hemos observado directamente. No estoy diciendo que este objeto nos esté enviando un mensaje, pero sí estoy diciendo algo fundamental. El movimiento es información. Cada cambio de velocidad codifica una causa. Cada desviación es una frase escrita en el lenguaje de la física. Y si sabes leer ese lenguaje, empiezas a preguntarte si 3i Atlas solo está de paso, o si está haciendo algo mientras lo hace. Porque aquí viene la parte que debería hacerte detenerte un momento. Ese quiebre en la trayectoria no fue continuo. Ocurrió una sola vez, de forma limpia. Y después, el objeto continuó su camino, estable otra vez, como si nada inusual hubiera sucedido. Eso nos deja con una pregunta final que sigue sin respuesta. Si aquello fue una corrección, ¿qué estaba corrigiendo? ¿Su camino en relación con el Sol o su trayectoria en relación con nosotros? Antes de continuar, dime algo en los comentarios. Si un objeto desconocido ajustara su curso una sola vez al pasar por nuestro vecindario cósmico, ¿pensarías en un fenómeno natural o en algo más? Si este tipo de historias te interesa y quieres seguir explorando los misterios del universo con una mirada clara y reflexiva, suscríbete ahora mismo al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido que despierte preguntas y no solo entregue respuestas fáciles. El primer instinto de cualquier físico, y esto incluye a quien narra esta historia, no es pensar en lo extraño, sino desconfiar de los datos. Cuando un objeto parece violar lo que esperamos, la explicación más segura suele ser que nosotros estamos equivocados. Tal vez el telescopio estaba mal calibrado. Tal vez hubo un error en la sincronización de apenas milisegundos. Quizá una estrella de fondo fue identificada de forma incorrecta. Todos en la comunidad científica hemos aprendido esa lección de la manera difícil. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con 3i Atlas. Los números se revisaron, y luego se revisaron otra vez. Equipos independientes, software distinto, suposiciones distintas, y aún así, la anomalía permaneció. Lo que resultó más inquietante no fue solo que la órbita estuviera desviada, sino la forma en que lo estaba. Los residuos no eran aleatorios, no se dispersaban sin patrón. Apuntaban en una dirección clara, sistemática, como si algo hubiera empujado al objeto, y luego se hubiera apartado. En mecánica celeste, las maneras de hacer trampa a la gravedad son pocas. Una es la expulsión de gas, otra es la presión de la radiación solar. La tercera es la interacción gravitacional con una masa no observada. No hay opciones ocultas. Ese es el menú completo. Así que vayamos una por una. La primera sospecha, como siempre, fue la expulsión de gas. Después de todo, esa fue la explicación que, al menos parcialmente, ayudó a entender el comportamiento de Oumuamua. Pero aquí, la física se negó a cooperar. Los datos espectrales no mostraron líneas de emisión fuertes. Nada de agua. Nada de monóxido de carbono. Nada de dióxido de carbono. Si 3i Atlas estaba liberando material, lo hacía de una forma que casi no dejaba rastro. Eso, por sí solo, ya sería inusual. Pero incluso si aceptamos la posibilidad de hielos exóticos, la dirección del empuje inferido no coincidía con lo que predicen los modelos de sublimación. No era caótico, no apuntaba directamente en dirección opuesta al Sol. Estaba alineado. Después vino la presión de radiación. La luz solar sí ejerce fuerza. Es diminuta pero constante, sobre un objeto lo suficientemente delgado, como una lámina o una estructura tipo vela, puede llegar a ser relevante. El problema es que aquí los números rozan lo improbable. Para producir la aceleración observada, la relación entre área y masa tendría que ser extrema. No imposible, pero tan extrema que esperaríamos ver otras señales claras. Variaciones de brillo, torsiones, cambios caóticos en la curva de luz, inestabilidad evidente. Y sin embargo, la señal era tranquila, casi serena. Entonces, llegamos a la gravedad. La idea de que alguna masa no detectada, quizá un planeta distante o una concentración densa en la nube de Oort, hubiera ejercido un tirón breve sobre 3i Atlas. Pero la gravedad no funciona como un toque en el hombro. Es suave. Continúa. Se distribuye a lo largo del espacio.
Lo que se observó aquí fue distinto, localizado, repentino, casi quirúrgico. Para que la gravedad explicara esto, sería necesario un objeto lo suficientemente masivo para doblar la trayectoria, lo bastante cercano para hacerlo en poco tiempo, y al mismo tiempo, completamente invisible para nuestros sistemas de observación. Eso es una exigencia enorme, incluso a escala cosmológica, y para este punto, algo importante ya había ocurrido. No habíamos demostrado nada extraordinario, pero habíamos descartado casi todo lo ordinario, y aquí es donde la ciencia se vuelve incómoda, porque los datos no se acomodan en una respuesta clara, se fragmentan en posibilidades, cada una más extraña que la anterior, cada una con implicaciones que preferiríamos no enfrentar todavía. Cuando un objeto entra desde el espacio interestelar, realiza una única desviación precisa y luego continúa estable, aparece una simetría inquietante, un antes, una corrección y un después. Ese patrón no implica intención de forma automática, pero sí obliga a preguntarse si la naturaleza está siendo mucho más sutil de lo que solemos asumir, o si estamos confundiendo una frase con ruido. Y si esto no fue un fallo de la física, entonces la pregunta real deja de ser ¿qué movió a Tres y Atlas? La pregunta es, ¿por qué solo una vez? Para cuando llegamos a este punto, la conversación cambió de tono, no en público, no en titulares, sino en la forma en que los científicos eligen sus palabras cuando saben que las respuestas fáciles se han agotado. Dejamos de preguntar qué encaja mejor. Empezamos a preguntar qué puede descartarse. En física, la eliminación es poderosa. Si todas las explicaciones comunes fallan, lo que queda, por incómodo que sea, exige atención. Volvamos una última vez a la hipótesis del cometa, porque merece un juicio justo. Los cometas son desordenados, pierden material de forma irregular. Sus trayectorias tiemblan porque los chorros de gas se activan de manera impredecible cuando los hielos se calientan. Si 3I Atlas fuera un cometa, la anomalía se vería ruidosa, caótica, direccionalmente inconsistente. Pero eso no es lo que muestran los datos. El vector de fuerza inferido era estable. El cambio de velocidad ocurrió en una ventana estrecha, y luego terminó. No hubo empuje residual. No hubo deriva continua. Solo una alteración limpia seguida de silencio. Eso, por sí solo, resulta profundamente incómodo. Y luego está el problema del brillo. Si se hubiera expulsado suficiente material como para generar esa aceleración, deberíamos haberlo visto. El polvo dispersa la luz. Los gases brillan. Incluso las composiciones más exóticas dejan huellas. Y sin embargo, 3I Atlas permaneció ópticamente discreto, casi deliberadamente discreto. Eso nos arrincona. Tal vez el objeto no es rico en volátiles. Tal vez es oscuro, denso, inerte, más cercano al metal que al hielo. Pero entonces aparece otra contradicción. Los objetos densos resisten la aceleración no gravitacional. La masa juega en contra. Mover algo así requiere fuerza, fuerza real. Y volvemos, otra vez, a la gravedad. Todos los modelos serios la incluyeron. El Sol, los planetas conocidos, el cinturón de Kuiper, incluso cuerpos hipotéticos como el llamado Planeta 9, estructuras difusas como la nube de Oort. Ninguno produce un impulso localizado. La gravedad no se enciende y se apaga. No actúa por pulsos. Para explicar lo observado, necesitaríamos una interacción gravitacional que aparezca, actúe con precisión y desaparezca sin dejar rastro. Eso no es como funciona la gravedad en ninguna teoría que hoy consideremos confiable. Y para este momento, 3I Atlas ya se ha vuelto algo singular. No aislado en el espacio, sino aislado en las explicaciones. No se comporta como un cometa típico. No se comporta como un asteroide simple. No se comporta como un objeto suavemente moldeado por la luz solar. No se comporta como algo empujado por un planeta oculto. Cada puerta se cierra en silencio, sin dramatismo, solo con matemáticas. Y cuando esas puertas se cierran, te encuentras en un pasillo muy estrecho, uno donde las explicaciones restantes ya no son extensiones cómodas de la física conocida, sino casos límite, extremos, escenarios que obligan a estirar la intuición hasta que empieza a adelgazar. Aquí es donde los científicos suelen frenar, donde el lenguaje se vuelve cauteloso, donde aparecen frases como estadísticamente improbable o
Se requieren más datos. Pero en privado surge otra idea. ¿Y si el problema no es que nuestros modelos estén incompletos, sino que nunca fueron diseñados para describir este tipo de objeto? El espacio interestelar es antiguo, inmensamente antiguo. Los objetos que vagan por él no están atados a la historia química de nuestro sistema solar. No tienen por qué parecerse a los restos que conocemos. Pueden haber sido moldeados por procesos que jamás hemos observado de cerca. O, quizá, no ser restos en absoluto. No estoy hablando de intención, aún no. Estoy señalando algo más simple y, al mismo tiempo, más inquietante. Si 3I Atlas fuera completamente natural, completamente pasivo y completamente aleatorio, entonces el universo eligió una forma muy extraña de mostrárnoslo. Porque a estas alturas, el misterio ya no gira solo en torno al movimiento, gira en torno a una línea muy delgada, diseño o coincidencia. Y esa línea es más frágil de lo que a muchos les gusta admitir. Aquí la conversación se divide en dos caminos. Ambos son incómodos, ambos son polémicos, y ninguno puede descartarse con ligereza. El primer camino intenta permanecer dentro de la física conocida, estirándola hasta sus límites. Supongamos que 3I Atlas no es un cuerpo convencional, que no es esférico, ni alargado como un cigarro, sino plano, delgado, con una geometría tan extrema que rara vez sobrevive a los procesos naturales de formación. En ese caso, la luz solar cobra un papel distinto. La presión de radiación es débil, sí, pero constante. Sobre un objeto lo suficientemente delgado, puede comportarse como una mano firme. Ahora imagina que ese objeto rota, gira o se reorienta brevemente al cruzar la arquitectura interna del sistema solar. Un simple cambio de orientación podría alterar la forma en que la luz empuja su superficie. No haría falta un motor, no haría falta combustible, solo geometría haciendo algo inesperado. Pero esta explicación tiene un costo alto. Para que funcione, el objeto debe tener una relación área-masa absurdamente elevada. Debe ser lo bastante resistente para sobrevivir un viaje interestelar de millones de años, y al mismo tiempo, lo bastante ligero para ser empujado por fotones. Debe estar compuesto de un material que casi nunca vemos, o que nunca hemos visto formarse de manera natural a esa escala. ¿Es posible? Sí. ¿Es cómodo? En absoluto. Porque en el momento en que aceptas eso, ya no estás hablando de una roca cualquiera. Estás hablando de un objeto cuyas propiedades físicas parecen afinadas para interactuar con la luz estelar de una forma muy específica. Y esa afinación plantea preguntas difíciles, sobre probabilidad, sobre origen, sobre por qué lo estamos viendo justo ahora. Eso nos lleva al segundo camino, el que los científicos rara vez recorren en público. ¿Qué pasaría si el cambio de trayectoria no fuera pasivo? ¿Qué pasaría si el delta Kame observado no fuera un efecto secundario de la luz o de la sublimación, sino el resultado de una corrección activa, pequeña, precisa, intencional? Aquí es donde hay que ser extremadamente cuidadosos. No estoy diciendo que sea una nave, no estoy diciendo que sea una sonda, no estoy diciendo que nos esté observando. Lo que estoy diciendo es algo más frío y más difícil de ignorar. La matemática del movimiento no se preocupa por nuestra incomodidad. Un ajuste localizado en la velocidad es exactamente lo que esperarías de una maniobra controlada. No un gran encendido, no una llamarada visible, solo lo suficiente para cambiar el destino, sin llamar la atención. Y lo que vuelve esto aún más provocador es lo que no ocurrió después. No hubo una segunda corrección, no hubo una cascada de ajustes, no hubo comportamiento errático, solo un cambio limpio. Y luego, silencio. Si esto fuera tecnología, hipotéticamente hablando, sugeriría algo que opera bajo restricciones, que conserva energía, que minimiza su firma, que actúa solo cuando es necesario. Esa interpretación enfurece a muchos científicos, y con razón, porque en el momento en que permites esa posibilidad, aunque sea como experimento mental, te ves obligado a enfrentar implicaciones que van mucho más allá de la astrofísica. Pero aquí hay una verdad incómoda. La naturaleza rara vez actúa como si intentara pasar desapercibida. La inteligencia sí. Eso no es una conclusión. Es un patrón. Y los físicos prestamos atención a los patrones. El debate en torno a esta posibilidad ha sido intenso. Las emociones suben. Las carreras se tensan.
La palabra extraordinario se usa como un escudo, y eso es saludable. El escepticismo no es negación, es disciplina, pero el escepticismo también tiene dos direcciones. Si descartas una hipótesis no porque los datos la refuten, sino porque te incomoda, entonces ya no estás haciendo ciencia. Así que aquí estamos, entre un objeto tan físicamente extremo que desafía nuestros modelos de formación natural, y una posibilidad tan profunda que desafía nuestra posición en el universo. Y la historia no termina aquí, porque las teorías pueden debatirse para siempre. Pero la observación siempre tiene la última palabra. TRES y Atlas se aleja rápido, sigue una trayectoria de salida sin retorno, de vuelta al espacio interestelar, llevándose consigo cualquier respuesta que no logremos extraer en el breve margen de tiempo que nos queda. Y esa urgencia ha cambiado por completo el tono de la conversación. Cuando un objeto se comporta de una manera que no podemos explicar del todo, la única respuesta responsable es observar más de cerca, no especular más fuerte, no aferrarse a explicaciones cómodas, sino mirar mejor. Por eso, las observaciones de seguimiento ahora compiten contra el reloj. Telescopios más grandes, cobertura espectral más amplia, intercambio de datos más rápido y más abierto. Incluso hay discusiones discretas, lejos del foco público, sobre conceptos de intercepción. Misiones diseñadas no para orbitar, no para aterrizar, sino simplemente para alcanzar al objeto el tiempo suficiente como para verlo con claridad. No para interpretar, no para asumir, solo para observar. Porque si TRES y Atlas no hace nada más, si sale del sistema solar sin volver a alterar su trayectoria, la anomalía quedará congelada en datos y debates. Un rompecabezas incompleto, archivado entre artículos científicos y discusiones académicas. Pero si vuelve a corregir su curso, si ocurre una segunda desviación, un segundo ajuste, una segunda frase escrita en el lenguaje del movimiento, entonces todo cambia. En ese punto, ya no estaríamos hablando de física rara o de materiales exóticos. Estaríamos hablando de agencia, de límites, de propósito, y de la posibilidad de que el espacio interestelar no sea tan vacío ni tan indiferente como siempre creímos. Aquí aparece una implicación aún más profunda, una que rara vez se dice en voz alta. Si objetos como TRES y Atlas no son solo escombros, si una fracción de ellos está diseñada, guiada o moldeada por inteligencia, entonces el universo ha estado pasando cerca de nosotros durante mucho tiempo, no invadiendo, no anunciándose, simplemente pasando, y nosotros apenas estamos aprendiendo a notar la diferencia. Esto nos obliga a replantear una idea muy arraigada, la de que el silencio del cosmos implica ausencia. Tal vez el silencio no sea vacío, tal vez sea discreción. Durante décadas hemos buscado señales evidentes, transmisiones de radio, destellos energéticos, firmas claras que griten «aquí estamos». Pero TRES y Atlas no grita, susurra, y eso lo vuelve mucho más inquietante, porque un mensaje no siempre está diseñado para ser escuchado. A veces solo está destinado a ser detectado, por quien sepa dónde mirar. La pregunta central ya no es si este objeto es natural o artificial. Esa dicotomía empieza a quedarse corta. La pregunta real es si somos capaces de reconocer un patrón cuando no se presenta como esperamos. Porque la historia de la ciencia está llena de momentos así. Fenómenos que no encajaban, datos que parecían errores, anomalías que fueron ignoradas durante años, hasta que alguien decidió tomarlas en serio. No porque ofrecieran respuestas, sino porque se negaban a desaparecer. TRES y Atlas se encuentra ahora en ese territorio incómodo, demasiado extraño para ser ignorado, demasiado ambiguo para afirmaciones contundentes. Un objeto que entra, se desvía una vez, y se va. Nada más, nada menos. Y ese solo una vez es precisamente lo que no deja dormir tranquilos a quienes analizan los números. Porque la aleatoriedad no suele ser tan ordenada, el caos no suele ser tan preciso, y la coincidencia rara vez se presenta con una estructura tan limpia. Aquí es donde la narrativa humana tropieza. Queremos finales claros, queremos etiquetas, queremos saber si algo es A o B, pero el universo no nos debe claridad. A veces solo nos ofrece preguntas mejor formuladas. Si TRES y Atlas es un fenómeno extremo de la física natural,
entonces estamos ante una clase de objeto que no sabíamos que existía, algo que nos obliga a ampliar nuestros modelos, a reconsiderar cómo se forman y se comportan los cuerpos en el espacio profundo. Eso, por sí solo, ya sería un descubrimiento monumental. Pero si no lo es, si el comportamiento observado no puede explicarse sin introducir control, decisión o corrección activa, entonces el impacto es de otro orden por completo. No sería una prueba definitiva, no sería un anuncio, sería algo mucho más sutil, una insinuación, la posibilidad de que no estemos solos en la dinámica del cosmos, aunque nadie esté intentando hablar con nosotros, porque quizá nunca fue necesario. Quizá el universo siempre estuvo lleno de movimiento con significado, y nosotros apenas estamos aprendiendo a leerlo. Por ahora, todo lo que tenemos son datos, trayectorias, residuos orbitales, curvas que no encajan del todo. Pero en ciencia, eso es suficiente para mantener una pregunta viva. Y 3I Atlas sigue moviéndose. Cada segundo que pasa, se aleja más. Cada segundo, la oportunidad de observarlo se reduce. Y sin embargo, su paso ya dejó algo atrás. No una respuesta, sino una grieta en nuestras certezas. Tal vez esa sea la lección más profunda que deja 3I Atlas. No llegó con luces, no envió señales, no hizo nada espectacular. Simplemente pasó, y en el proceso cambió ligeramente su camino. Ese pequeño cambio es lo que nos obliga a mirar dos veces, a revisar números, a cuestionar supuestos que dábamos por firmes. Porque en ciencia, las grandes preguntas no siempre comienzan con grandes eventos. A veces empiezan con una línea que no encaja del todo en una gráfica. Durante mucho tiempo hemos pensado que el universo es ruidoso cuando quiere ser notado. Explosiones, destellos, energía desbordada. Pero 3I Atlas sugiere otra posibilidad, que lo verdaderamente importante no siempre llama la atención, que algunas cosas pasan sin anunciarse, que no todo está diseñado para ser entendido de inmediato. Si este objeto fue solo un fenómeno natural extremo, entonces el cosmos es más diverso de lo que imaginábamos. Hay formas, materiales y comportamientos que aún no comprendemos. Eso ya sería suficiente para cambiar libros de texto. Pero si no lo fue, si ese ajuste en la trayectoria fue algo más que una consecuencia física, entonces la pregunta deja de ser científica en el sentido tradicional. Se vuelve humana. ¿Estamos preparados para reconocer algo que no intenta comunicarse con nosotros, pero tampoco es completamente accidental? Porque quizá la diferencia entre coincidencia y significado no está en la intención del objeto, sino en nuestra capacidad para observar con atención. 3I Atlas no se detuvo, no volvió, no explicó nada. Siguió su camino hacia la oscuridad entre las estrellas, y aún así, su paso dejó una marca, no en el espacio, sino en nuestra forma de pensar. Nos recordó que el universo no siempre responde cuando preguntamos, pero a veces, cuando menos lo esperamos, nos plantea mejores preguntas. Tal vez eso sea todo, tal vez sea suficiente, o tal vez, en algún punto del futuro, cuando otro objeto parecido cruce nuestro sistema solar y vuelva a desviarse solo una vez. Recordemos que ya vimos algo así antes, y esta vez sepamos mirar con más calma, porque el verdadero misterio no es si 3I Atlas fue natural o no. El verdadero misterio es cuántas veces el universo ya nos habló en silencio, y apenas ahora estamos aprendiendo a escuchar.